Señores estudiantes, muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo videoclip donde vamos a profundizar un poco más en la teorización y en algunos elementos de la gerencia y obviamente, ¿por qué no?, de la génesis del delito. Ustedes que van a hacer o se plantean esta asignatura, que son gerentes de la investigación criminal, pues deben saber de dónde nace el delito y cómo se articula el derecho penal, cómo se articula inclusive lo que tiene que ver la política criminal para asociar las medidas y estrategias que un buen gerente puede plantear para mitigar esos fenómenos sociales que son criminales o que afectan los bienes jurídicos tutelados de las personas. Entonces vamos a mirar en el esquema que se ha planteado en el anterior clip. Entonces, ¿de dónde nace el delito? Muchas veces nosotros decimos, tenemos una estructura del Estado y esa estructura del Estado obviamente tiene que ejercer una soberanía para controlar a la ciudadanía, o lo que se conoce muchas veces como control social, pero ese control social es un control social del Estado, un control social del Estado. Pero ¿cómo así? No entendemos aún. Muchos me preguntarán allá en sus casas o en sus oficinas donde estén desarrollando su programa de tecnología, de dónde nace el delito, cómo nace el delito y cómo pueden hacer políticas públicas o políticas criminales a partir de allí. Lo vamos a explicar a continuación. Entonces, a continuación, vamos a plantear, vamos a borrarlo un momentico, y vamos a plantear de dónde nace el delito. ¿Qué es esa cuestión del delito y de dónde nace? ¿De dónde nace? Entonces, iniciamos por algunos teóricos, algunos elementos teóricos de dónde nace el delito. El delito, obviamente, arranca de conductas. Por lo general, un delito muchas veces se conoce como una conducta. Pero esas conductas, cuando hablamos de delito, por lo general, esas conductas tienen una naturaleza humana, una naturaleza humana. Esa naturaleza humana, esas conductas humanas, algunas son reprochables u otras no lo son, o son aceptables socialmente. Eso es lo que hace comunidad, eso es lo que construye sociedad. Entonces, cuando hablamos de esas conductas humanas que son de carácter reprochable, entonces ahí es cuando empezamos a hablar de un fenómeno que se llama también la criminología. Y la criminología nos refiere a las conductas socialmente reprochables, pero no son todas las conductas reprochables, son las que se vuelven delitos. Entonces vamos a mirar desde el aspecto criminológico esas conductas reprochables que generan un control social. Para que haya unas conductas, o lo que se conoce muchas veces, no sé si ustedes han visto este famoso esquema que muchas veces sale la diosa Temis teniendo un equilibrio entre la sociedad, un equilibrio que se conoce como la diosa de la justicia. Pues la diosa de la justicia o la criminología, para mantener esto, también nos habla de una teoría que se habla sobre la teoría del control social. Del control social. Esas teorías o esta teoría del control social habla que necesitamos un control social para poder vivir aceptablemente en comunidad con algunos parámetros específicos que nos permitan no vulnerar los derechos de los demás. Entonces, esas teorías del control social y ellas, ¿de dónde nacen? De las necesidades de quiénes, de la sociedad, de las necesidades de la sociedad. Un delito no nace propiamente de las necesidades de una persona en particular. Por lo general son las sociedades de las mayorías, son las necesidades de las mayorías o las necesidades sociales. Estas necesidades sociales muchas veces requieren algunas acciones inmediatas. Ahí es cuando nace lo que muchas veces se conocen como las políticas públicas o la política criminal. La política criminal obviamente es una política pública, pero vamos a hablar de política criminal. Y la política criminal nace como respuesta a esas necesidades de control social que afectan a una sociedad frente a unas conductas humanas que son de carácter reprochable. Entonces, esa política criminal es la que nace como respuesta a eso. Y una manifestación de la política criminal, porque a veces dicen, en mi país no hay política criminal. Eso es una gran mentira. En los países hay política criminal. Y si no, no habrían
ni códigos penales, ni mucho menos códigos de procedimiento penal. Esa es una manifestación clara de una política criminal, que posiblemente no se adapte a las realidades sociales, sea diferente, que posiblemente tenga adaptaciones de otros países y no las realidades propias de su país, sea diferente, y por eso implementar y aplicarlas en un país que sea efectivo, pues no van a dar muchos resultados, porque la política criminal no está adaptada a las necesidades de cada entorno. Pongo ejemplos. En las sociedades hindúes, en las sociedades islámicas, en las sociedades de otros países, muchas veces hay delitos que en Colombia no existen porque no son necesarios y no se adaptan a las realidades sociales. Por eso muchas veces copiar ideas o estrategias de política criminal que vienen de otros países, hay que tenerlas claras, hay que adaptarlas, pero a las necesidades de nuestro país, a las necesidades de la sociedad colombiana, en este caso, que esto es un pregrado de Colombia. Entonces, esa es una particularidad que tenemos nosotros en nuestro génesis de qué es el delito, de qué es el delito. Esta es una génesis de qué es el delito y de dónde viene. Allí es donde nace el delito, cuando ya las personas generan un control social, se crea política criminal y a partir de allí se crea o nace lo que dicen ser el delito, lo que reprochablemente no es aceptado y que inclusive le ponen una pena, inclusive le ponen una sanción social, y por eso se denomina control social. Esa sanción busca controlar esas extralimitaciones de las personas para con los demás y que se pueda ejercer una convivencia tranquila y pacífica. Si no lo hay, pues obviamente habría una anomia. Anomia se refiere a esos problemas o esas anomalidades que no son fáciles de controlar y que permanentemente afectan a una sociedad y al desarrollo de esa sociedad. Entonces, a grosso modo, esta es la explicación que quería traerles el día de hoy, señores estudiantes, frente a de dónde nace el delito, cómo se articula la criminología, cómo se articula la sociología a partir de las conductas humanas, de la sociedad, y obviamente cómo se articula también la política criminal dentro de estos aspectos, la política criminal o las políticas públicas para generar todo lo que se llaman efectos contrarios o generar esta teoría referida a de dónde nace el delito. Muchas gracias, señores estudiantes, y nos vemos en un próximo clip.